Tesalonicenses 5 y vamos a meditar a partir del versículo 12. Mire, quiero comenzar con lo siguiente y quiero que piensen esto. Mire, yo creo, mis hermanos, que la iglesia es un grupo altamente privilegiado. Ya en otras ocasiones lo hemos mencionado, no sé si usted está consciente de que al grupo que usted pertenece, que es la iglesia, es un grupo privilegiado. Porque, mis hermanos, para empezar es una institución divina, es decir, que su fundador es Dios. Y ese solo hecho, mis hermanos, ya garantiza su permanencia, pero también su éxito en esta tierra. La iglesia no es de origen humano, es de origen divino. Pero además, mis hermanos, la iglesia es guiada e impulsada por el Espíritu Santo de Dios. Y, mis hermanos, aún aparte de eso, también cuenta con la enseñanza infalible de la palabra de Dios. Ahora, yo sé que todos sabemos esto, hemos hablado en otras ocasiones de estas cosas. Creo que usted también acepta con fe estas verdades. Sin embargo, mis hermanos, también está la otra parte, que nosotros podemos ver y a veces podemos experimentar que en la iglesia, a pesar de ser un grupo privilegiado y con tantas cosas que Dios le ha dado, no siempre las cosas marchan bien dentro de la iglesia. Mire, a pesar de contar con los recursos que entre el trigo, a veces también crece la cizaña. Hay ocasiones, mis hermanos, en que nos vamos a encontrar que dentro de la iglesia haya gente que pasa por cristiano pero que no lo es. Y por supuesto, eso trae consecuencias de una u otra forma para la congregación. Mis hermanos, es por esa razón, por la falibilidad humana, que la Biblia está llena de recomendaciones prácticas para la vida dentro de la iglesia, ya sea como grupo o ya sea para aplicación individual. Mire, nosotros sabemos, mis hermanos, por experiencia, pero también porque la Biblia lo dice así y porque tenemos 2000 años de historia de la iglesia, que en tiempos difíciles, cuando llegan los tiempos de prueba, la iglesia, mis hermanos, es purificada, es limpiada. En estos tiempos complicados, muchos asuntos pecaminosos que a veces arrastran las congregaciones, muchos hábitos nocivos se hacen evidentes. Y ese, mis hermanos, es un buen momento para corregir, para restaurar, para disciplinar, para apegarnos más a la palabra de Dios y seguir creciendo en nuestra semejanza con Cristo. Sin duda, hermanos, ustedes ya se han dado cuenta que después de estos tiempos difíciles, de pandemia, de partida de algunos hermanos, de muchas cosas, algunos ya no están. Antes de la pandemia, hoy, algunos ya se fueron, ya no están. La prueba, de alguna manera, limpia, purifica la iglesia y evidencia lo que cada quien tiene. Para la iglesia tesalonicense, mis hermanos, esto también sucedió. Estaban viviendo tiempos de persecución y comenzaba a haber indicios de algunas cosas que Pablo va a tratar de corregir en su momento antes de que crecieran. Por eso vale la pena poner atención, mis hermanos, en esta última parte de esta primera epístola a Tesalonicenses, que, mis hermanos, se constituye en una sección puramente práctica. Y es una serie larga, mis hermanos, de consejos prácticos para los creyentes que desafortunadamente no nos va a dar tiempo de verla toda. Avanzaremos hasta donde nos sea posible, pero por cuestión de tiempo, mis hermanos, seguramente no vamos a terminar con todo. Así que le voy a pedir que ponga atención, versículos 12 y 13, y lo que dice ahí el apóstol Pablo, tomando pues en cuenta esto. Dice el apóstol: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, y os amonestan, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Mis hermanos, para tratar este asunto, el apóstol Pablo va a comenzar por el liderazgo de la iglesia y la relación que había con los miembros de la congregación. Ya se acordará usted que cuando comenzamos a hablar del nuevo nacimiento, el año pasado hablábamos de las relaciones que el cristiano tiene con el mundo, el cristiano tiene con su familia, el cristiano tiene con los mismos cristianos. Pablo va a atender en estos pasajes la relación del cristiano con sus líderes en la iglesia, la relación de los cristianos entre ellos mismos al interior de la iglesia y finalmente la relación de los creyentes con el Señor mismo. Así podemos dividir todo este párrafo de Primera Tesalonicenses, consejos prácticos para relaciones de cada tipo, como lo he mencionado. Esta primera parte, esto que acabo de leer, mis hermanos, tiene que ver sin duda con esa relación de la congregación con sus pastores. Y me parece que es muy lógico que Pablo comience por aquí, porque va a ser necesario que algunas cosas se corrijan. Así que tiene que ver con la autoridad de la iglesia, que en este caso son los pastores. Mire, en la Escritura al liderazgo de la iglesia se le llama de diversas maneras, por diversos nombres. Pero cada uno de esos nombres que usa el Nuevo Testamento para hablar de los líderes de la iglesia tiene que ver con la función que desempeñan. Por ejemplo, mis hermanos, a los líderes de la iglesia se les llama ancianos. Eso tiene que ver con su función, porque la palabra anciano, mis hermanos, es una referencia a un asunto de gobierno. En la antigüedad, quienes gobernaban a las naciones, a los pueblos, se llamaban ancianos. Así que en este caso, mis hermanos, también es una forma de llamar al liderazgo de la iglesia ancianos, y que resalta, mis hermanos, ese asunto de gobernar, pero también la sabiduría y la experiencia para hacerlo. Hay otro nombre que se le da a los ancianos, el nombre de obispos. Ahora, yo sé que este nombre tal vez es el menos usado por nosotros, yo creo que por el grueso de los bautistas, aunque ahora ya ser bautista no quiere decir tanto, pero bueno, la palabra obispo no es tan común entre nosotros, mis hermanos, pero ¿por qué se le llamaba obispos? Porque esa es una palabra que enfatiza la autoridad para supervisar y para corregir a la congregación. Habla de una autoridad para supervisar y para corregir, la palabra obispos. Y existe también otra palabra que es la más conocida, pastores. Ahora, cada una de esas palabras es una referencia a las mismas personas, no son grupos diferentes, son los mismos. A los pastores se les conoce como ancianos y como obispos también. ¿Por qué pastores, mis hermanos? Porque esto nos habla de la función de alimentar al rebaño, a la iglesia. ¿Cómo el pastor alimenta a su rebaño? En este caso, por medio de la palabra de Dios, por medio de la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Esa es una función del pastor para sus ovejas, alimentarlas. El pastor de una congregación les alimenta por medio de la palabra de Dios. Pero además el pastor de ovejas también cuidaba al rebaño, impedía que los depredadores vinieran y se llevaran a las ovejas. Bueno, la función del pastor en una iglesia también. El pastor tiene que cuidar a sus ovejas de las falsas doctrinas, de los falsos maestros, de corrientes pecaminosas que a veces se infiltran en la congregación. Entonces, mis hermanos, digamos que esta función del pastor es muy importante. ¿Sí? Quiero decirles algo más de este nombre de pastor. Dentro de las menciones que el apóstol Pablo y el Nuevo Testamento hacen acerca de las funciones de liderazgo, el asunto de la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios es el asunto tal vez primordial. A tal grado, mis hermanos, que no puede haber un pastor que no enseñe la palabra. Tal vez pueda haber un pastor que no se ocupe de gobernar necesariamente, pero tiene forzosamente que ocuparse de la enseñanza. De manera que no existe el oficio de pastor aparte de la enseñanza de la Escritura. Ahora, mis hermanos, en estos primeros dos versos que acabo yo de leer, ya se dio usted cuenta que Pablo no emplea ni la palabra anciano, ni la palabra obispo, ni la palabra pastor,
sino que él, siguiendo esta manera de expresarse, va a hablar acerca de las funciones de los líderes para referirse a ellos. Y mis hermanos, yo creo que Pablo utiliza esta manera de hablar, utilizando las funciones, porque lo que él quiere es resaltar para la iglesia la importancia que tenían los líderes en ella. Ahora, yo quiero que note algo más, que en esos dos versículos, cuando Pablo habla del liderazgo de la iglesia, lo hace en forma plural. ¿Ya se dio cuenta? Nunca en singular. Los que trabajan entre ustedes, los que les amonestan, siempre es en plural. Y esto es importante porque, mis hermanos, el Nuevo Testamento nos enseña que en cada congregación siempre Pablo se encargaba de nombrar pastores, nunca uno. Es importante porque es una enseñanza neotestamentaria. Yo en alguna ocasión escuché a alguien que decía, ¿y ustedes por qué son varios pastores? Eso no es bíblico, lo bíblico es que tengan uno solo. Bueno, no sé si había estado leyendo la Biblia la persona, pero lo que encontramos aquí en el Nuevo Testamento es otra cosa. Bueno, ahora, mis hermanos, comencemos por esas funciones que Pablo utiliza para hablar de estos líderes. Y lo primero que dice es los que trabajan. Luego dice los que os presiden. Y después dice los que os amonestan. Ahora, obviamente, como le estoy diciendo, lo que se intenta resaltar es la importancia de estas funciones. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo quiere resaltar esa importancia, mis hermanos? Por una razón. Porque al parecer, en esa iglesia de Tesalónica a la que el apóstol Pablo había alabado, había reconocido su trabajo, su labor evangelística, sin embargo comenzaba a ver algunas cosas que si se dejaban crecer iban a causar problemas. ¿Qué cosas eran? Parecía, mis hermanos, que entre los hermanos había algunos que no estaban muy a gusto con el hecho de que les llamaran la atención, de que los pastores vinieran y les trataran de corregir. Y ellos decían, no, yo no quiero que me corrijas, no me gusta eso, no estoy de acuerdo. Ahora, ¿por qué es probable que pasara que a los hermanos no les gustara o a algunos no les gustara, no estuvieran muy conformes con eso? Bueno, yo creo, mis hermanos, que básicamente puede ser por dos cosas, por lo mínimo. Pudiera haber más, pero yo creo que básicamente por dos. Lo primero, mis hermanos, es que como ya les hemos enseñado, esta iglesia de Tesalónica surgió cuando Pablo fue allá a esta ciudad y predicó el evangelio, y hubo muchos convertidos, pero Pablo no pudo estar con ellos mucho tiempo, tenían poquito tiempo, meses solamente. Pensemos, mis hermanos, que tenían menos de 6 meses, todos los hermanos de Tesalónica. Sin embargo, Pablo escogió de entre ellos a unos que fueran pastores, guiado por el Espíritu de Dios. El asunto es que yo no podía ir a esa iglesia y pensar que iba a encontrar a un pastor que tenía mucho tiempo de ser cristiano, con mucha experiencia y por eso lo respetaran. No, todos tenían el mismo tiempo de convertidos. Entonces seguramente que había algunos que decían, ¿por qué me vas a corregir si tú y yo tenemos el mismo tiempo de ser cristianos? ¿No eres tú más maduro que yo? Y creo que esto era algo que les molestaba a algunos en aquella congregación. Otra razón, mis hermanos, otra razón por la que es probable que ellos no estuvieran muy conformes con esto es porque es muy probable que algunos de los que estaban ocupando el lugar de pastorado en esta iglesia provinieran de una condición muy humilde. Es más, usted sabe que en aquellos tiempos, en la sociedad del Imperio Romano, había desde gente muy rica hasta gente que era esclavo. Y cuando el Evangelio entró en toda esta sociedad, se convirtieron tanto de las posiciones más altas, medias, hasta esclavos. De hecho, la Biblia nos habla de un esclavo. ¿Se acuerda de Filemón, que se le escapó su esclavo? Y después se volvió cristiano. Así había muchos creyentes que eran esclavos. Imagine qué pasaría si uno de estos esclavos hubiera sido elegido por Dios como pastor de la iglesia. Seguramente habría algunos que eran de una posición social más elevada y se sentirían mal de que aquel esclavo quisiera venir y corregirlos. Así que estaba habiendo un problema aquí de menospreciar a los líderes, a los pastores, e incluso de ignorarlos.
Entonces Pablo va a recordarles la importancia que tiene el papel del pastor, del obispo, del anciano. Y comienza diciendo Pablo y refiriéndose a ellos como los que trabajan entre vosotros. Ahora déjenme decirle que esa palabra que se usa aquí para hablar del trabajo alude, mis hermanos, a una actividad que es ardua, a un trabajo que el que lo realiza queda exhausto al final. Es un trabajo incesante, que no da descanso. El oficio de pastor, desde la antigüedad, mis hermanos, exige un trabajo constante en la preparación de la enseñanza para la congregación, en la preparación de la predicación de la palabra, en el asunto de la oración por la iglesia, al grado que tal vez usted se acuerda, ya Hechos 6, cuando se comenzó a servir las mesas para las viudas y los apóstoles dijeron, nosotros no podemos servir a las mesas, tenemos que ocuparnos de la oración y ¿qué? Y de la palabra. Por eso surgieron diáconos que se ocuparan de ello, porque este es un trabajo que requiere tiempo, que requiere atención, pero no solamente es eso. El oficio de pastor, mis hermanos, también demanda que se le dé atención a los hermanos de la iglesia, que se piense en la dirección que la iglesia debe tener de acuerdo a la palabra de Dios. El oficio de pastor requiere la resolución constante de problemas que se van presentando a nivel de la congregación o a nivel personal también de los miembros. El pastor tiene que ocuparse de defender a su rebaño de asuntos pecaminosos, de falsas enseñanzas, etc. De manera, mis hermanos, que resulta obvio que este trabajo, el trabajo de liderazgo en una iglesia, no se puede detener, es incesante. El pastor no puede un día agarrar sus cosas y decir, me voy a descansar y dejo abandonado el rebaño. Eso no lo puede hacer. Por eso, mis hermanos, es que resultaría muy difícil que un solo pastor se ocupara de una congregación. Su labor no sería efectiva y él se desgastaría rápidamente. Era necesario que hubiera más pastores, pero aún así el trabajo era uno que requería total esfuerzo. Esto lo debían saber los hermanos, para que valoraran en algo a sus líderes. Ahora también dice el apóstol Pablo, refiriéndose a este grupo de pastores, y les llama los que les presiden en el Señor. Ahora, no quiero que pierda de vista esta frase en el Señor. Les presiden en el Señor. Bueno, ahora déjeme decirle qué significa. Este asunto de presidir, mis hermanos, significa guiar con autoridad. Guiar con autoridad. Ese es el significado más apegado a las palabras griegas. Guiar a la congregación, mis hermanos, por supuesto no era algo fácil. Implicaba que la persona que se iba a encargar de guiarla tuviera sabiduría, que además se tomara tiempo para organizar a la iglesia de una manera eficiente, que fuera capaz de tomar decisiones importantes para el bienestar de los hermanos, para el crecimiento de ellos, que además se tomara el tiempo para corregir cosas y corregir a los hermanos cuando fuera necesario. Todo eso tiene que ver con presidir, guiar a los hermanos, corregirlos, tomar decisiones, buscar su bienestar. Es probable, mis hermanos, que debido a que presidir implica corregir también, el apóstol Pablo añada en el Señor, los que les presiden en el Señor, porque, mis hermanos, la autoridad con que los pastores dirigen y la autoridad con que corrigen no proviene de lo que ellos son en sus personas. Ya hemos dicho que algunos pudieran ser incluso esclavos o gente muy humilde. Su autoridad no proviene de sus logros académicos, de su posición social. Su autoridad, mis hermanos, proviene de Cristo mismo. Por eso dice Pablo, les presiden en el Señor.
porque ha sido el Señor quien les ha dado el don para dirigir, pero además también les ha otorgado la autoridad para que con ella guíen a la iglesia como el Señor mismo lo haría. Por eso, mis hermanos, es importante que ustedes sepan que todo pastor debe llevar a cabo su labor de acuerdo con la palabra de Dios, no de acuerdo a sus pensamientos o a los pensamientos del mundo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Porque al hacerlo de esa manera, mis hermanos, entonces su enseñanza y su labor tiene una autoridad, la autoridad de Dios. Y por eso mismo, todo miembro de la iglesia debería obedecer a sus pastores, porque de lo contrario, no están siendo rebeldes en contra de ellos, sino están siendo rebeldes en contra del Señor, de los pastores. Y yo creo que sería trágico que se encontrara usted en una lucha abierta con el Señor mismo. Pablo quería que la congregación reflexionara en esto, que supiera por qué deberían reconocer la autoridad de aquellos hombres. Y ahora, además, el apóstol Pablo pasa a decir también que ellos les amonestan. Y esa palabra es una palabra muy interesante, amonestar, porque, mis hermanos, la manera en que se usa aquí en el Nuevo Testamento significa que la congregación debería ser enseñada por sus pastores de una manera tal que pudieran dirigir su vida hacia la santidad de Dios, hacia la santidad que Dios demanda. Amonestar, mis hermanos, significa aquí enseñar con advertencias. No solo transmitir un conocimiento intelectual. Por eso, mis hermanos, nosotros tratamos de no darles a ustedes ningún detalle técnico cuando predicamos, más que lo que sea necesario para la comprensión de la palabra. Es más importante que ustedes sepan los asuntos prácticos para aplicar la palabra. De manera que amonestar, mis hermanos, tenía que ver con asuntos prácticos y con advertencias en caso de no querer llevar a cabo esos asuntos prácticos. La congregación debería saber cuáles podrían ser las consecuencias de vivir fuera de la voluntad de Dios. Eso significa amonestar. Si el pastor se daba cuenta que uno de los jóvenes de la iglesia estaba viviendo en fornicación, tenía que llamarlo, tenía que amonestarle, tenía que mostrarle que los injustos no heredarán el reino de Dios, los fornicarios, los adúlteros no heredarán el reino de Dios, y decirle que esa podría ser una consecuencia si ellos siguieron viviendo de esa manera. Eso es amonestar, enseñarles, advirtiéndoles en cosas prácticas. Ahora, ante todo esto que ha dicho el apóstol Pablo acerca de los líderes, mis hermanos, es entendible la importancia del pastorado, porque es la manera, mis hermanos, que el Señor ha escogido para edificar a su iglesia. La congregación debe saber que ese liderazgo ha sido puesto allí para su bien, para su crecimiento, porque cuando una congregación o parte de ella es rebelde y no reconoce el liderazgo que Dios ha levantado allí o lo menosprecia, entonces viene a ser una congregación o parte de ella que es motivo de tristeza y de desánimo para los ancianos que han sido puestos allí. Pero sobre todo, mis hermanos, sobre todo, es un acto de rechazo a la obra del Señor, porque es Él quien ha prometido edificar a la iglesia. Jesucristo dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué? Edificaré a mi iglesia. ¿Y de qué manera ha decidido el Señor edificar a su iglesia? Dándoles pastores y maestros. De manera que si tú rechazas a quien el Señor ha puesto, realmente a quien estás rechazando es al Señor que edifica la iglesia. Una vez explicado esto, mis hermanos, Pablo va a pasar ahora a la exhortación práctica.
Ok, reconozcan que es importante la labor del pastor, y ya lo hemos dicho. Ahora, ¿qué deberían hacer ellos? Si sigue con su vista allí en estos párrafos, se va a dar cuenta que Pablo dice que reconozcáis. Y luego dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y luego dice, tened paz entre vosotros. Quiero explicar estas tres exhortaciones prácticas. Mire, la palabra reconocer, si nos apegamos a su uso normal en aquellos tiempos, mis hermanos, significa o quiere dar a entender el asunto de conocer algo o a alguien de una manera experimental. No conocer, mis hermanos, algo solamente de una forma teórica. Y hablando de los pastores, lo que Pablo quería decir es, conozcan a sus pastores de una manera más cercana, no a lo lejos, no por chismes, no por lo que tú has escuchado que el pastor es. Acércate, conócelo, porque todos sabemos lo fácil que es hablar de alguien, incluso hablar mal de él, o tenerlo en poca estima, o emitir juicios erróneos cuando no conocemos a la persona realmente. Pero si tú te acercas y conoces a tus líderes, a su familia, las condiciones en que él vive, entonces, mi hermano, vas a saber por qué él es de esa manera. Y emitir juicios o críticas erróneas ya no va a ser tan fácil. Así que Pablo pide a estos hermanos de Tesalónica que se tomaran tiempo para conocer a sus pastores, sus condiciones de vida, y que además tuvieran también el ánimo de cuidar de ellos. Después el apóstol Pablo dice que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, sí tienes que acercarte, conocerlos, ver cómo viven, qué necesidades hay, pero también, mis hermanos, dice que los tengáis en mucha estima. La palabra que se utiliza aquí, mis hermanos, para estima, la podemos entender como una consideración respetuosa hacia alguien. Pero en este caso Pablo habla de mucha estima, ¿ya se dio cuenta? Y con ello quiere decir un respeto profundo. Incluso John MacArthur traduce esta palabra como un respeto ilimitado. Ahora, tal vez algunos digan, ¿cómo respetar al pastor ilimitadamente? Pues yo no voy a hacer eso. Yo he visto algunas publicaciones en las redes sociales donde hay gente que dice, no, a tu pastor no lo obedezcas, que no hagas todo lo que te pide, cuestiónalo en lo que está haciendo. Digo, la Biblia dice otra cosa diferente. Respeto ilimitado. ¿Sabe por qué resulta interesante que Pablo exprese de esta manera? Un respeto profundo. Mis hermanos, me parece que es interesante porque nos llama la atención a que deberemos considerar al anciano o al pastor y debemos hacerlo, mis hermanos, desde una óptica espiritual, no terrenal. Porque si observamos a nuestros pastores desde la óptica terrenal, nos vamos a dar cuenta que tal vez ellos no tienen en su persona cosas admirables, cosas que el mundo valora. Tal vez ellos no tienen un título académico, o tal vez no son gente de dinero, o tal vez no ocupan una posición social elevada, o cualquier otra cosa que este mundo pueda considerar atractiva o de valor. Por eso Pablo complementa el asunto de un respeto profundo con por causa de su obra. ¿Ya se dio cuenta? Es decir, que ese respeto, mis hermanos, tiene como base la obra que el anciano realiza, porque esa es la obra de Dios. No es por lo que él es, sino por la obra que hace, que tú le tienes que respetar. Pero también Pablo habla de amor, de amar a los pastores. Y aquí, mis hermanos, la palabra que utiliza para amor, tal vez ya está imaginando cuál es. Sí, en efecto, es la palabra ágape. Esa palabra tan diferente al amor que el mundo conoce, un amor egoísta. La palabra ágape más bien se refiere al amor de Dios, al amor de Dios. Ahora es interesante, mis hermanos, que Pablo utilice esta palabra, porque yo creo que lo que quiere dejar en claro
es que aquellos a los que Dios puso para guiar a la iglesia están muy lejos de ser perfectos. También los ancianos fallan. También están en ese proceso de santificación y de maduración. Por eso, mis hermanos, es que la congregación debería verlos a través de los ojos del amor de Dios. La iglesia debe mostrar su amor a sus líderes a pesar de sus debilidades, a pesar de sus carencias. De alguna manera, mis hermanos, tanto los pastores como su congregación van creciendo y se van perfeccionando y deben hacerlo en ese ambiente de amor, del amor de Dios. Finalmente, mis hermanos, Pablo dice, tened paz entre vosotros. Y yo creo, mis hermanos, que esta es una forma de resumir todo lo dicho anteriormente. Así que en una congregación sana, y escuche esto, una congregación sana, que desea seguir siendo sana, bueno, la congregación reconoce a sus líderes, los conoce de cerca, se somete a su autoridad, escucha su enseñanza con humildad, se deja guiar y cuidar por ellos. Y en tanto los pastores, mis hermanos, se ocupan de alimentar al rebaño, de cuidarlo, de trabajar exhaustivamente para el bienestar de ellos. Todo esto en lugar de estarse mostrando rebeldes, de estar entrando en pleitos, en cuestionamientos que solamente vienen a ser de tropiezo para la congregación. Por eso dice Pablo, estén en paz. Cada uno haga lo que le corresponde y entonces la iglesia va a marchar de la manera adecuada. Pablo comienza por aquí. Pero después, mis hermanos, de eso él va a pasar de la relación entre la congregación y sus pastores a la relación entre los miembros de la congregación en general. Verso 14, vaya ahí, verso 14. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, aquí yo quiero aclarar algo. Esta exhortación, mis hermanos, por supuesto que incluye a los pastores, pero, mis hermanos, es una exhortación en general, es para todos. Cualquiera de ustedes pudiera hacer lo que aquí Pablo va a decir o va a recomendar que se haga. ¿Sí? Entonces, todo esto, mis hermanos, tiene que ver con corregir ciertos comportamientos en nuestros hermanos, y cualquiera puede llegar a llevar a cabo esa corrección. Y Pablo comienza por decir, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. A los ociosos. O usted pudiera pensar, son los que no quieren ir a trabajar. No se refiere a eso, interesantemente. Mire, la palabra que aquí se traduce por ociosos es la palabra griega atactos. Y esa palabra literalmente significaba ser desordenado. Ahora, yo quiero decirle para que lo entendamos mejor, que era una palabra que se usaba de manera corriente en el ambiente militar. Por un momento piense en esas legiones romanas. ¿Se imagina el ejército romano formado perfectamente, sus líneas bien definidas, pero de repente usted va caminando y ve que alguien está fuera de la línea? Anda por ahí platicando, anda distraído, es alguien que no guarda la disciplina, está fuera de línea, de formación. Esa es la idea de la palabra. Ahora, Pablo utiliza esta palabra, mis hermanos, para hablar de aquellos que en la iglesia son indisciplinados. Son aquellos que no están haciendo lo que deberían hacer como cristianos. Que incluso, aunque se les ha tratado de corregir, muestran una actitud rebelde. A esos, dice Pablo, hay que amonestarlos. Ahora, cuando Pablo dice, hermanos, les ruego que amonesten a los ociosos, toda la frase completa conlleva una idea muy interesante. Conlleva no solamente la idea de que tú vengas y le pongas una regañiza al hermano, no tiene mucho que ver con eso. Significa más bien que tú vengas y lo acompañes, acompáñalo, y entonces amonéstalo, y acompáñalo en ese camino de corrección o de amonestación. Ya dijimos, mis hermanos, qué significa amonestar.
Amonestar significa llamar a un hermano y hacerle ver las consecuencias que pudiera tener si permanece desobediente a la palabra de Dios. Así que imagínate que en tu congregación hay un hermano o una hermana que dice, no, yo ya no quiero vivir con mi marido, me llevo muy mal con él, ya no lo quiero, ya me quiero separar, y tú sabes que está viviendo en esa actitud de algo que no debería ser como cristiana. Entonces tú vas y le dices, mira hermana, recuerda que cuando te casaste hiciste unos votos delante de Dios. Dios es testigo de esos votos que tú hiciste. Y romper los votos en los que tú llamaste a Dios como testigo puede tener consecuencias graves para tu vida. Entonces, reconsidera tu posición. Es más, yo te acompaño, yo puedo acompañarte en este proceso para que tú regreses con tu marido y hagan las paces. Así que amonestar, mis hermanos, al desordenado implica acompáñalo en el camino hasta que sea restaurado. Adviértele de las consecuencias que puede tener si no regresa a la línea que Dios demanda de él. Así que, mi hermano, si tú sabes que hay alguien así en la congregación, ve y habla con él. Adviértele de las consecuencias y dale seguimiento. No es regañar, es acompañarle y amonestarle. Después Pablo dice que alentéis a los de poco ánimo. Ahora, ¿quiénes son los de poco ánimo, mis hermanos? Los de poco ánimo son aquellas ovejas que se han quedado paralizadas en medio del camino, que por causa de tener miedo a las adversidades de la vida cristiana, a las persecuciones que tal vez están llegando, a las ofensas o a cualquier tipo de sufrimiento a causa de ser cristianos, ellos ya no pueden continuar, se quedaron paralizados a mitad del camino. Ahora, tú que sí puedes estar de pie, porque tal vez llevas más tiempo, porque eres tal vez más maduro, ven y alienta a tu hermano para que él pueda continuar en la vida cristiana. Ahora, yo quiero decirle, mis hermanos, esto me llama a mí la atención, que en nuestra iglesia esto está comenzando a pasar. Y yo creo, mis hermanos, que cuando una iglesia comienza a andar en las cosas que Dios demanda, comienzan a pasar muchas cosas de las cuales la Biblia nos habla, ¿no? Yo sé que ustedes han comenzado a evangelizar, que han comenzado a llamar gente, que muchos o algunos se han estado acercando en estos tiempos, y tenemos alguna gente nueva en el Evangelio. Y cuando esa gente nueva en el Evangelio viene y comienza a experimentar la vida cristiana, también comienzan a ser rechazados por sus propias familias. Y algunas de esas personas nuevas no solamente son nuevas en el Evangelio, también son muy jóvenes de edad. Y mis hermanos, pues hemos sabido de algunos jóvenes que, siendo nuevos en el Evangelio, comienzan a ser rechazados por sus propios padres, por sus propios hermanos, y entonces ellos necesitan ser aconsejados, necesitan ser animados, ayudados para que sigan adelante, para que no se queden paralizados a medio camino. Y mis hermanos, nosotros en el pastorado intentamos hacer eso, pero también, mis hermanos, es trabajo de ustedes, ayudar a ellos para que sigan adelante. Después de eso, el apóstol Pablo pasa a otro grupo y dice que sostengáis a los débiles. ¿Te has dado cuenta? Es una exhortación tras otra y todas son prácticas, son cosas prácticas. Y yo creo que son muy útiles que las sepamos. Mire, en este caso, los débiles. ¿Quiénes son los débiles? Aquí Pablo se refiere a aquellos hermanos que aún tienen dudas, que no están totalmente firmes en la fe, por eso son débiles. O, mis hermanos, o que están batallando con el pecado en su vida, que hay algún pecado o vida de pecado que no logran ellos superar, que siguen en eso todavía. A esos dice Pablo que nosotros debemos sostenerlos. Los hermanos más fuertes tienen que sostener a los más débiles. Los más maduros tienen que hacer este trabajo. Ahora, la palabra que aquí se traduce por sostener, mis hermanos, en el griego es más fuerte. Significa agarrar a alguien con fuerza y no soltarlo. Así que si tú ves a un hermano que aún está batallando con dudas, o que está librando la batalla con el pecado en su vida,
La recomendación, mi hermano, es ve con él. Haz una relación estrecha con él, agárralo cerca de ti. Ten una relación amistosa con el hermano y apóyalo en esa lucha que él está teniendo, de dudas o de un asunto pecaminoso del que no se puede deshacer. Interésate por él. Haz una relación con él y ayúdalo, sosténlo. No sé, mis hermanos, cuántos aquí tengan amigos cristianos, pero ¿cuántos? ¿Te has dado cuenta de todos los demás? ¿Sabes quién está peleando una batalla o está tambaleándose en su fe? Acércate con él. Haz un lazo fuerte con él y sosténlo. Eso es lo que dice Pablo. Finalmente dice que seáis pacientes para con todos. Ahora, todo lo que se ha dicho anteriormente, Pablo lo remata aquí. No ha acabado con la exhortación para los miembros, pero lo anteriormente dicho lo va a rematar de esta manera. Sed pacientes para con todos. Aunque el apóstol Pablo, mis hermanos, habla de ser paciente con todos, es entendible, mis hermanos, por el contexto, que él está hablando acerca de la congregación. Porque, mis hermanos, en la congregación o en las iglesias, siempre va a haber algunas ovejas difíciles de tratar. Siempre va a haber algunos que son inconstantes, que a veces están, que a veces no están, que vienen un domingo y faltan 3, inconstantes. Va a haber otros que son desobedientes y hay algunos que incluso llegan a ser fastidiosos en su manera de ser. Mis hermanos, a veces aquellos que estamos ocupados de ayudar a los hermanos, nosotros desde el pastorado lo hacemos, ustedes lo tienen que hacer, y se van a dar cuenta que a veces puede llegar a ser desesperante, que a veces uno puede llegar al grado de decir, no, ya, ¿para qué le ayudo? O sea, no entiende, no obedece, me desespera, mejor no, que siga su camino, yo ya no me ocupo de él. Y créanme que cuando yo estaba escribiendo esto, estaba pensando, en tiempos pasados, llevamos ya 15 años pastoreando, y ha habido mucha gente que ha venido a la congregación, y sí nos ha tocado batallar con algunos, mis hermanos, que a veces lo hacen a uno sentir decepcionado, fastidiado, porque uno se da cuenta de que con ellos, pues la verdad las cosas no marchan, de que no muestran entendimiento ni disposición, menos obedecer a lo que se les está indicando. Y a veces uno simplemente prefiere dejar en paz ya a esas ovejas así como están, y dice uno, ¿para qué me ocupo de ellos que no quieren? Mejor me ocupo de los que sí quieren, que le hagan pues como puedan, porque yo ya intenté todo y no marchan. Por eso, mis hermanos, Pablo aquí está hablando acerca de paciencia. Ahora, quiero decirle que la palabra que Pablo usa es una gran palabra, es la palabra macrotumia, es una de las palabras que hablan de las virtudes cristianas más significativas, porque esta palabra habla de la paciencia que Dios tiene para con nosotros, una paciencia extraordinaria, y usted sabe que así es, porque nosotros somos imperfectos y fallamos constantemente, y Dios nos tiene paciencia, no nos ha borrado de este mundo, porque si Dios fuera un Dios impaciente ya no estuviéramos aquí. Pero Dios, mis hermanos, no se desespera, Él no renuncia ante nuestra necedad muchas veces, y nosotros debemos hacer de esa manera con los hermanos, con esas ovejas difíciles de tratar. Después de eso, el apóstol Pablo pasa a otro asunto también muy importante, algo que incluso ya hemos enseñado en otra ocasión, pero vale la pena recordarlo. Dice Pablo, versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Mis hermanos, esta exhortación Pablo la va a hacer más adelante, y digo más adelante porque estamos en Tesalonicenses. Cuando Pablo escribe más adelante Romanos, allá en el capítulo 12 de Romanos, vuelve a repetir esas palabras, pero en una forma más amplia. Sin embargo, mis hermanos, la diferencia es que allá en Romanos Pablo habla de la relación de los cristianos con la gente del mundo, con aquellos del mundo que nos hieren, que nos ofenden,
Pero en cambio aquí en Tesalonicenses Pablo utiliza este principio para las relaciones entre nosotros, entre los cristianos. Mis hermanos, en toda congregación siempre va a haber conflictos personales. Y más cuando hay algunos en la congregación que a veces son rebeldes y que son difíciles de tratar. Pero cuando tú te encuentres con algún hermano que te ha ofendido, que te ha tratado mal, Pablo aplica este principio espiritual que nunca falla. Pablo dice, no le devuelvas un mal al que te ha hecho un mal a ti. En lugar de eso, devuélvele un bien. Tú actúa como hijo de Dios. Siempre que vayas a responder, a pagarle a alguien el mal que te ha hecho, hazlo con un bien. Ese es un principio poderoso. Pablo dice en Romanos, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Un principio poderoso que debemos aplicar en el trato con nosotros mismos. He platicado un caso real ya en otras ocasiones, no recuerdo si lo conté allá en la congregación, en alguna predicación, pero se lo platico. Algunos se enteraron de esto por medio de una célula hace años ya. Una de las hermanas que venía a la célula nos contaba que tenía un problema con sus vecinos. Había un grupo de jóvenes, entre chiquitos y grandes, que se ponían a jugar fútbol afuera de su puerta en la calle y continuamente daban pelotazos en contra de la puerta y ella salía y les reclamaba y ellos se le ponían y la hermana les decía cosas y ellos les respondían y se hacía un pleito ahí. Y estos jóvenes iban continuamente a hacer lo mismo, día tras día. Entonces en una ocasión me dijo, ¿qué puedo hacer, pastor, para solucionar este problema? Entonces le dije, mira, hay un principio ahí en la Biblia que tiene que ver con esto. En lugar de salir y pleitear con ellos, de ofenderlos y de que ellos la ofendan a usted, cámbieles la jugada. Ahora, en lugar de pagarles con un mal o con una ofensa, páguenles con un bien. Y me dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo hago eso? Y dije, mire, hagámoslo así literalmente. Ahí la palabra dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Se me ocurre, mi hermana, podemos intentar, ¿por qué no se hace una jarra así grande de agua de limón? Y cuando estén ahí jugando, que estén ahí ya todos cansados, sudando, sale con su jarra y le dice, jóvenes, les traje esta jarra de agua de limón para que la tomen, para que la disfruten. Y dice, no, ¿cómo creen? Me va a dar mucha vergüenza hacer eso. Y dije, inténtalo. Pues nada se pierde. Dije, bueno, está bien. Entonces pasó un tiempo y vino en otra ocasión y me dijo, ¿sabe qué? Ya hice esto que me dijo. Estaban ahí jugando, pateando, pegándole a mi puerta, y entonces yo me puse a hacer mi agua de limón y salí y les dije, jóvenes, les traigo una jarra de agua. Si quieren, cuando terminen de jugar, la pueden tomar, les voy a dejar aquí unos vasos, y sírvanse, es para ustedes. Entonces aquellos jóvenes pues me vieron así como con cara de ¿qué le pasa a esta señora? ¿No? Algo le pasó. Pues bueno, gracias. Dice, yo me metí y les dejé ahí el agua. Cuando salí, ya me habían dejado mi jarra ahí y ellos se fueron a jugar hasta la otra esquina. Y no han vuelto a venir a jugar delante de mi puerta y a patear. Ahora ellos se fueron hasta allá. Yo no les dije que lo hicieran. Entonces, mis hermanos, es un principio poderoso. Porque la gente está esperando que si te hace un mal, tú le contestes con otro mal. Si te dan un golpe, ellos ya esperan que tú les vas a responder con otro. Pero si en lugar de eso les respondes con un bien, no saben qué hacer. Muy probablemente, mis hermanos, ellos van a cambiar su manera de actuar contigo. Bueno, finalmente, mis hermanos, ahora Pablo va a pasar, y con esto vamos ya a la parte final, a dar indicaciones que tienen que ver
en la relación de los cristianos con su Señor. Y lo primero que Pablo exhorta, mis hermanos, es algo muy interesante. Dice Pablo, estad siempre gozosos. La forma en que Pablo lo habla, mis hermanos, o lo escribe aquí, es en forma de un mandato. Y eso a mí ya me llama mucho la atención, porque ¿cómo le puedes tú mandar a alguien que sea feliz? A ver, te ordeno que seas feliz, eso no se puede hacer. Por eso, mis hermanos, este mandamiento es especial, porque está hablando, mis hermanos, no de la felicidad que el mundo conoce, porque esa felicidad está sujeta a las circunstancias. Si me va bien, estoy contento, pero si me va mal, no lo estoy. En cambio, el gozo de los hijos de Dios es sobrenatural, porque proviene de Dios mismo, no es producido por el corazón humano. Este gozo, mis hermanos, lo produce en el corazón del creyente el Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, este gozo está enumerado allá en Gálatas capítulo 5, ya lo estudiamos, como uno de los frutos del Espíritu de Dios, el gozo. Este gozo, mis hermanos, es mucho más que una emoción, es mucho más que un estado de ánimo. Para este tipo de gozo no importan las circunstancias, pues aún en medio de la prueba, en medio de las adversidades, se puede manifestar, florece y además caracteriza a los verdaderos cristianos. Es una característica que te hace diferente de la demás gente. La única razón, mis hermanos, por la que este gozo se puede perder es por causa del pecado, si dejas que entre en tu vida. Porque el pecado interfiere en esa comunión de relación con Dios y eso puede hacer que tu gozo se pierda. Y yo me acuerdo mucho de esas palabras de David después de que había cometido el pecado allá con Betsabé y que fue reprendido por Natán, ¿se acuerda? Y David lloró cuando murió aquel niño y escribió el Salmo 51 y decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque ese gozo, mis hermanos, es algo invaluable para nosotros. Solamente se puede perder si tú permites que el pecado entre en tu vida. Por eso es importante tener una relación correcta con Dios, porque eso va a hacer que ese gozo permanezca siempre. Ahora déjeme decirle que la traducción literal desde el idioma griego de este versito dice, alégrense en todo tiempo. Así es como dice literalmente, alégrense en todo tiempo. Mis hermanos, los hijos de Dios pueden gozarse aún en medio del dolor o la tristeza. Y les voy a decir por qué. Porque Dios nos ha dado la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista espiritual. Y cuando vemos aún las aflicciones, aún la prueba, aún el dolor desde el contexto espiritual, nosotros, mis hermanos, vemos cosas diferentes a lo que el mundo ve. Nosotros podemos ver que la injusticia en este mundo, que la enfermedad, que la debilidad es algo pasajero. Nosotros además podemos contemplar que después de lo que hay en esa vida hay un futuro glorioso para nosotros. Sabemos, mis hermanos, por esa visión espiritual, quién está a nuestro lado, quién nos acompaña y nos sustenta en todo momento, y quien está allí es ni más ni menos que el Dios Todopoderoso. Por eso nada puede quitar nuestro gozo. Por eso David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca. Y esto, mis hermanos, es una realidad en la vida de ustedes, yo lo sé. Y también sé que la gente de allá afuera lo nota. Hemos pasado meses difíciles, en algunas familias incluso hubo pérdidas de algunos familiares, pero todo esto no ha hecho que ustedes pierdan su gozo. Ya ha habido, mis hermanos, testimonio de gente que se maravilla de por qué a pesar de todo ustedes siguen teniendo ese gozo en el Señor. De manera, mis hermanos, que
Nuestro gozo es también un testimonio para los demás, porque ellos lo ven y se asombran y quieren saber por qué. Es un testimonio. Finalmente, mis hermanos, con esto voy a terminar. Ya es el último punto, orad sin cesar. Lo demás lo vamos a dejar para otra ocasión. Nos llevaría otra hora. Si quisiéramos terminar, vamos a dejarla aquí. Orad sin cesar. Mis hermanos, como lo dije antes, el gozo depende de nuestra relación ininterrumpida con Dios. Y la oración, mis hermanos, es una parte primordial de esa comunión con Dios. Orar, mis hermanos, en este pasaje incluye todo tipo de oración, ya sea para dar gracias a Dios, para confesar tus pecados, para pedir algo, para interceder por alguien más, para pedir dirección divina, etcétera. Mis hermanos, cualquier tipo de oración está incluida en orar sin cesar. Ahora, déjame decirle que esta frase sin cesar, orar sin cesar, no quiere decir que te vas a pasar horas y horas de rodillas sin que te puedas levantar, porque la Biblia dice, no, sin cesar, no me puedo levantar, tengo que seguir. No, no se refiere a eso. Lo que Pablo está diciendo es que tu vida debe ser una vida de oración. Tu vida debe estar caracterizada por esa dependencia de Dios en la oración. Y el máximo ejemplo de esto, mis hermanos, sin duda, es nuestro Señor Jesucristo. A pesar de ser Dios mismo, Él buscó a su Padre de manera constante en la oración. Cada día lo hacía. Siempre había un tiempo, ya fuera de día, de noche o incluso de madrugada, en la vida de Jesús para orar a su Padre. Y la forma en que Jesús oraba, mi hermano, era algo que los hombres jamás habían visto. La forma en que Él oraba nunca había sido vista por nadie. Porque el Señor literalmente dependía de la oración y de la comunión con su Padre. Y Él oraba con una intensidad que nunca antes nadie había visto en otra persona. Mire, los evangelios están llenos de menciones de que Jesús oraba. Pero solamente hay unas pocas menciones que nos dicen cómo oraba. Y una de esas menciones, mis hermanos, es cuando el Señor estaba ya en el huerto de Getsemaní. Y los evangelistas nos cuentan con asombro cómo oraba el Señor. Pues dicen que aún gotas de sangre caían como sudor de su frente. Nadie había orado nunca de esa manera. Y la intimidad que había entre Jesús y su Padre era algo que también resultaba desconocido para todos, para sus discípulos. Porque el Señor llamaba a Dios Padre. Y entonces enseñó a sus discípulos que le podían llamar también a Dios Padre, algo que hasta entonces nadie se atrevía a hacer. Y todo esto, mi hermano, se lo digo, porque quiero que usted sepa que para un cristiano hablar con Dios es como para un niño hablar con su padre. Un niño necesita hablar con su padre, lo disfruta, lo hace con normalidad, es algo continuo, es parte de su vida. De hecho, es vital para un niño hablar con su padre. Lo mismo, mis hermanos, debería ser para nosotros con nuestro Padre Celestial. Pero orar, mis hermanos, además es la manera en que nos alineamos con la voluntad de Dios. Es la forma en que sometemos esta voluntad humana a la voluntad de nuestro Padre. Si tú oras, vas a andar en la voluntad de Dios. Si no oras, vas a hacer lo que tú siempre quieras. Mi hermano, orar es además la fuente de poder que necesitamos para estar firmes ante nuestro enemigo. Si tú eres uno de los cristianos a los que el diablo zarandea y lo hace como quiere, yo te puedo decir que es porque no oras. Pero si tú oras, vas a tener el poder para estar firme, no solamente ante el enemigo, sino también ante los problemas de esta vida y en este mundo pecador. Y además, mis hermanos, también nos dice la Escritura que la oración es lo único que puede dar paz a nuestra mente cuando nos hallamos en problemas o en situaciones difíciles.
porque a través, mis hermanos, de la oración expresamos nuestra conformidad y nuestra dependencia con Dios. Y eso nos trae una paz que va más allá de la paz que el mundo conoce. Porque, mis hermanos, dependemos de un Dios todopoderoso. Mis hermanos, yo espero que cada exhortación que Pablo nos ha dado, que cada punto práctico, vuélvalo a escuchar. Escuche la predicación de la semana, anótelo, haga propósito de hacer algo de esto. Si queremos tener una iglesia sana, mis hermanos, si yo creo que nuestra iglesia está en esa parte de ser sana, con todos los problemas que pueda haber, enfoquémonos aún, mis hermanos, en esto, para que el Señor siga dando crecimiento a la iglesia, bendición también, y que podamos ser gratos delante de nuestro Dios en todas las cosas. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, y les permita seguir creciendo.